En nuestra sociedad moderna actual, la robótica es ya toda una ciencia y un término de uso cada vez más común gracias al avance de la tecnología. Hasta hace pocas décadas, el término robot estaba principalmente vinculado a los relatos y películas de ciencia ficción en los que aparecían habitualmente como seres al servicio del hombre, pero era algo que se veía como un sueño. Sin embargo, hoy en día es normal encontrar robots en la mayoría de las industrias, así como en muchos hogares. A pesar de que la robótica y los robots son ya algo profundamente vinculado a nuestra vida cotidiana, aún son muchas las personas que desconocen sus orígenes. Bueno, dicho esto, ya tienes una idea general del concepto robot, pero ¿sabes, por ejemplo, dónde se usó por primera vez el término robot? ¿Quiénes son los predecesores de los robots? ¿Cuáles son las leyes de la robótica? ¿Qué desafíos presenta la robótica hoy en día? En este video te responderé esto y más, así que quédate hasta el final del video porque lo que te contaré es bastante interesante. Y desde luego te invito a formar parte de la gran familia Erriablog con tu suscripción. Es totalmente gratis. Comencemos. Para responder a la pregunta, ¿cuál es el origen de la robótica? Es necesario hacer una retrospectiva a épocas muy antiguas, ya que aunque la robótica es bastante joven como ciencia, sus nacimientos se remontan a los nacimientos de las civilizaciones, y hay una gran cantidad de hechos históricos de cómo muestran que las civilizaciones que nos precedieron intentaron crear máquinas autómatas. Por eso, para hablar de cómo surgió la robótica, es preciso remontarse desde hace siglos. Verás, desde tiempos ancestrales el hombre ha intentado construir máquinas que simulan el funcionamiento del ser humano o de algunas de sus partes. Por ejemplo, los antiguos egipcios colocaron brazos mecánicos a las estatuas de sus deidades veneradas. Los griegos, con sus grandes sabios como Herón de Alejandría, construyeron máquinas realmente increíbles a las que denominaron autómatas, que operaban con sistemas hidráulicos y las empleaban para crear estatuas realmente fascinantes, las cuales estaban ubicadas en sus principales centros religiosos. En el Renacimiento, genios como Leonardo da Vinci también trabajaron en algunas de estas creaciones, pues en 1495 diseñó un humanoide que consistía en un autómata en forma de caballero con armadura que podía sentarse, mover la cabeza, los brazos y la mandíbula. Décadas antes, el matemático astrónomo alemán Johannes Müller había diseñado un águila de hierro autómata que incluso se dice podía volar. Entre los siglos XVII y XVIII se produjo un boom con las creaciones de los muñecos mecánicos o autómatas que se hicieron realmente muy populares y tenían diseños realmente ingeniosos, convirtiéndose en el centro de atención de todas las cortes europeas. Entre las creaciones más populares de esa época se encuentran los mecanismos autómatas de Vaucanson, las cuales tenían tamaño humano, podían accionar sus instrumentos e incluso tocar música. Un contraste a la genialidad de estas creaciones es la del autómata creado por Wolfgang el Turco, un genio que desde su creación en 1770 y hasta su destrucción en un incendio en 1854, recorrió toda Europa y América con una máquina que podía jugar al ajedrez con un ser humano, derrotando a muchos de ellos, incluso al mismísimo Napoleón. Aunque se escribieron varias obras tratando de explicar su funcionamiento, décadas más tarde se develó que el Turco era un fraude y que en su interior había un ajedrecista humano que lo controlaba. La revolución industrial dio un gran impulso a la ciencia, poniéndola no solo al servicio del entretenimiento de las clases nobles, sino de la producción industrial. Y por supuesto, los autómatas no fueron la excepción. Pues empezaron a crearse máquinas que podían hacer el trabajo del humano de forma más rápida y precisa, lo que permitió elevar los niveles de producción a límites desconocidos. Por ejemplo, de la hiladora giratoria creada en 1770 por Hal Reeves, la hiladora mecánica de Crompton puesta en funcionamiento en 1779, el telar mecánico diseñado y creado por Cartwright en 1785 y el ingenioso telar de Jacquard patentado en 1801
Son invenciones que dieron paso a la creación de máquinas cada vez más autónomas que permitían elevar los niveles de producción, facilitando el trabajo de los seres humanos que poco a poco dejaron de desempeñar los trabajos más duros y, claro, permitiendo elevar el nivel de vida de la población. Durante todo el siglo XIX, esta progresiva automatización de la producción se mantuvo, lo que posibilitó el desarrollo de la industria moderna y la producción masiva de bienes destinados a cubrir las necesidades de la población. No obstante, aunque se crearon una gran cantidad de máquinas con cada vez más autonomía, el término robótica no comenzaría a ser utilizado hasta el siglo XX. Tal y como te conté al inicio del video, al hablar de cuándo se creó la robótica, esta como ciencia es demasiado joven. Incluso la palabra robot, que da origen al vocablo, apenas hace un siglo que fue creada y empleada por primera vez. Pues esta palabra se le atribuye al escritor de ciencia ficción ruso Isaac Asimov, en el que la empleó en un relato corto publicado en 1942, en el que también publicó las famosas 3 leyes de la robótica, que ante la pronta realidad de la robótica planteó que la única manera de controlar a los robots y mantener un orden sería si creáramos una serie de reglas para su uso y comportamiento, y de ahí las famosas leyes de la robótica que dictan lo siguiente. Primera ley. Un robot no puede dañar a un ser humano, o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Puede que esto ya no te suene tan lógico hoy en la actualidad, pero saca tus conclusiones y déjalo abajo en los comentarios. Bien, más allá de las obras de ficción, los inicios de la robótica comienzan en la década de los 50 del siglo XX, cuando gracias al desarrollo de la electrónica y las computadoras, se empezaron a diseñar y crear los primeros robots. Justo en esa década se patentaron robots bastante primitivos. Uno de ellos fue el primer robot que podía ser programado, diseñado en 1954 por su creador George Dabo. Pues gracias a su invento, fue uno de los fundadores de la primera empresa fabricante de robots mejor conocida como Unimation. Y fue aquí cuando comenzó a impactar en toda la industria de los países desarrollados. Así, en 1965, una empresa noruega llamada Tralfa presentó el primer robot capaz de realizar trabajos de pintura por pulverización. En 1971, investigadores de la Universidad de Stanford crean un brazo robótico totalmente eléctrico, al que denominaron Stanford Arm. Con este proyecto, las universidades norteamericanas marcaron el inicio de una época de investigaciones relacionadas con la robótica, que en los siguientes 45 años trajeron importantes contribuciones a esta ciencia. En la década de los 80s y 90s, el avance tecnológico permitió superar las tareas repetitivas con limitada autonomía que había caracterizado a los robots industriales, incorporando a la visión artificial, que permite a los robots comprender los objetos del mundo que los rodea. Es entonces cuando Honda comienza su desarrollo de robots humanoides capaces de interactuar con los humanos, lanzando sus modelos P2 en el año 1996, P3 1998 y su versión más avanzada en ese entonces, el Asimo, ya en el año 2000. En 1997, otro robot, el pequeño Robert de 10 kilogramos de peso, logra una hazaña histórica al operar durante 83 días en la superficie de Marte de forma semiautónoma como parte de la misión Mars Pathfinder. Este pequeño robot podía recorrer la distancia del planeta rojo siguiendo rutas de navegación que él mismo creaba, reaccionando a objetos o imprevistos que se encontraban en el camino sin depender del control desde la Tierra, ya que la señal de radio tardaba hasta 15 minutos en recorrer la distancia entre ambos planetas. El siglo XXI ha impulsado nuevos logros en la robótica y ha llevado a los robots más allá de los límites que imponía la tecnología a finales del siglo XX,
gracias al desarrollo de nuevos materiales, de procesadores más veloces y a la inteligencia artificial. Además, los robots se han popularizado y cada vez más se integran con un elemento más de los hogares. Un ejemplo es el famoso robot Roomba, lanzado por primera vez en el 2002 por iRobot. Hoy en día existen decenas de empresas que fabrican estos robots dotados cada vez de más tecnología. En 2005 se produjo un hito cuando la Universidad de Cornell de Nueva York reveló el primer sistema robótico capaz de replicarse a sí mismo. También se extiende el uso de robots en el espacio, como el Robonaut 2, el primer robot humanoide lanzado a la Estación Espacial Internacional en 2011, y se espera que en un futuro próximo pueda ayudar a los astronautas a realizar tareas y reparaciones en paseos espaciales. En 2005, Honda reveló una nueva versión de su robot humanoide Asimo, con nuevas habilidades y capacidades para interactuar con los humanos. Y en 2017 se produjo otro hito, cuando un robot humanoide desarrollado por Hanson Robotics llamado Sofía, dotado de inteligencia artificial, es capaz de responder y de aprender con la interacción con humanos, y con un rostro que imita expresiones faciales humanas. Recibió la ciudadanía saudí, convirtiéndose en el primer robot de la historia en obtener una nacionalidad. ¿Qué tal? En la actualidad se siguen desarrollando todo tipo de robots, siendo especialmente prometedor el campo de los nanobots, robots microscópicos con aplicaciones revolucionarias en medicina. Si bien los avances más importantes se están produciendo en el ámbito de los robots dotados de inteligencia artificial, capaces de asistir a humanos. Como dato interesante, en el año 2000 se calculó que había unos 750,000 robots en todo el mundo. Hoy se estima que hay más de 3 millones de robots y cada año aumentan de manera considerable. Si algo está claro es que la historia de los robots no ha hecho más que empezar. En fin, a grandes rasgos, esta es la evolución de la robótica a lo largo de su historia. Hay muchísimo de qué hablar, pero esto ya lo dejaremos para otros videos. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que los robots son un gran logro o hemos llegado demasiado lejos? Déjalo en los comentarios. Ya aprendieron algo nuevo, así que si les gustó el video, no olvides darle like y por favor suscríbete al canal. Es totalmente gratis. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Sin más que decir, te agradezco por acompañarme en este video. Yo fui Uli de Reablog y nos vemos en el siguiente video. Bye.